Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gisela Cuellar, R2 de Clínica Médica. El día de hoy vamos a charlar un poco sobre las enfermedades de aislamiento, sobre todo tener en cuenta de las infecciones más frecuentes que nosotros tenemos en el hospital, en qué momento debemos sobre todo levantar los aislamientos en estos pacientes. Bueno, primero para introducir un poco el tema, las medidas de aislamiento que se utilizan, digamos, en los pacientes que están internados o en las hospitalizaciones, son procedimientos o acciones que tomamos sobre todo para separar a las personas que están infectadas de algún microorganismo de aquellas que son susceptibles a infectarse en sí. Obviamente esto con el fin de acortar lo que es o cortar lo que es la cadena de transmisión de los microorganismos dentro del ámbito hospitalario. ¿Por qué debemos de aislar el paciente? Sobre todo porque es una de las formas que tenemos para controlar lo que son las infecciones asociadas al cuidado de la salud y sobre todo porque, como venimos viendo, hay un aumento en lo que es la morbimortalidad de infecciones asociadas al cuidado de la salud y sobre todo la resistencia a los antibióticos que venimos teniendo, que esto también juega un papel muy importante sobre todo, digamos, en las acciones que nosotros tenemos con estos pacientes que ya tienen o que ya están infectados, digamos, las medidas que debemos tener, sobre todo para evitar que se transmita a otros pacientes. Siempre es importante tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, en nuestro ámbito tenemos muchos huéspedes que son susceptibles, con lo cual también van a haber diferentes tipos de aislamiento que vamos a tener en cada uno de ellos. Y dentro de lo que es la precaución, las precauciones que debemos tener en el ámbito hospitalario, tenemos lo que son las precauciones estándar, que son las precauciones que se deben tener o se deben realizar en todos los pacientes independientemente del diagnóstico que tengan y las precauciones que debemos tener basadas en lo que es el mecanismo de transmisión de los microorganismos o de la enfermedad que esté cursando el paciente. Primero tenemos lo que son las precauciones estándar, que bueno, como dijimos, se deben aplicar a todos los pacientes independientemente de la enfermedad o el diagnóstico que tengan. Siempre a la cabeza lo que es el lavado de manos, ¿sí? Los 5 momentos del lavado de manos en los pacientes, utilizar lo que es el equipo de protección personal en cada paciente de acuerdo, digamos, al criterio que tenga de usarse. Siempre lo que es cuando manejamos digamos, algún tipo de fluidos y demás, utilizar material descartable y obviamente lo que son las prácticas de asepsia y antisepsia. Después tenemos lo que es el aislamiento dependiendo del tipo de transmisión de cada microorganismo, que por ahí es, digamos, lo que nosotros más vemos acá. Tenemos 3 tipos de aislamiento, lo que es el aislamiento de contacto, el aislamiento de gota y el aislamiento respiratorio. Tenemos lo que es el aislamiento de contacto, que es cuando entramos en contacto directo con el paciente, sobre todo, digamos, en contacto con, al tocar el paciente cuando lo examinamos, o indirecto a través de todo lo que es el entorno del paciente, todo lo que tenga el paciente dentro de la habitación. En este caso, es una de las vías de transmisión en las enfermedades, de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, que tiene mayor relevancia y es en donde más se asocian lo que es la transmisión de microorganismos. El equipo de protección personal que debemos usar en estos aislamientos son los guantes, la bata, siempre importante que se debe colocar antes de entrar a la habitación y se debe retirar dentro de la habitación, ¿sí? Importante también que todo lo que utilicemos con estos pacientes esté dentro de la habitación del paciente, ya sea fonendoscopio, termómetro, y no sacarlo y usarlo nuevamente con otros pacientes, ¿sí? Dentro de los microorganismos o las infecciones que tienen este tipo de aislamiento y que son más comunes para nosotros son los pacientes que tienen infección o que están colonizados por EBR, KPC, Clostridium o Sarna. Dentro de lo que es EBR, que es enterococo banco resistente,
Generalmente, digamos, hay criterios, eso depende mucho de cada hospital, cuándo se debe levantar el aislamiento para estos pacientes que están colonizados. Si es un paciente que tuvo infección, que hizo tratamiento antibiótico, se debe siempre realizar cultivo y que sea, digamos, de 1 a 3 cultivos que sea negativo. Generalmente cuando el paciente solo está colonizado, es decir, que no hizo un tratamiento antibiótico para esto, se suelen hacer lo que son los hisopados de diferencia, 1 por semana, y cuando los 3 son negativos, en ese momento ya se podría retirar lo que es el aislamiento. Pero bueno, la evidencia la verdad que depende mucho de cada hospital y cómo vaya manejando. Parece que en este hospital no se aísla el EBR. No sé si estoy equivocado. No, acá no. No lo aislamos. Pero bueno, digamos, por eso digo, depende mucho de cada hospital, pero en general, digamos, la evidencia habla de que se debería de aislar y que se debería de retirar el aislamiento cuando ya tenemos 3 hisopados negativos intercalados por 1 semana cada uno. Después tenemos también KPC, que ese sí lo aislamos nosotros en nuestra institución, y también son 3 hisopados que tienen que ser negativos y de diferencia de 1 semana entre cada uno de estos hisopados para poder levantar el aislamiento del paciente. Después también el impétigo, que generalmente nosotros tampoco hacemos aislamiento por impétigo. Lo que dice la evidencia es que generalmente cuando son costras, cuando digamos la lesión del impétigo, se debe aislar hasta que comience el tratamiento adecuado y después de 24 horas de que haya iniciado el tratamiento adecuado. Generalmente nosotros acá no aislamos lo que es el impétigo, pero bueno, está dentro de las infecciones que se deben aislar por contacto. Después tenemos lo que es el Clostridium, que nosotros también lo aislamos por aislamiento de contacto. Generalmente lo que dice la evidencia es que tiene que aislarse hasta 48 horas después de que soluciona, digamos, la diarrea. Porque lo que dice la evidencia es que, y bueno, lo que es generalmente después de las 48 horas suelen seguir eliminando esporas y, por ejemplo, habla de que cuando las personas son incontinentes, generalmente se podría aislar hasta 72 horas después de que la diarrea, digamos, haya solucionado, sobre todo por la eliminación de esporas y el riesgo de contagio, que bueno, es la forma de contagio en realidad de esta infección. Y después, bueno, tenemos la sarna que también cuando tenemos la aislamos en el hospital. Después tenemos lo que es el aislamiento por gota, que la gota, bueno, flush, que son partículas que son mayores a 5 micrones, que lo que hacen es transmitirse sobre todo cuando tosemos, cuando se habla o cuando se estornuda, obviamente de una persona contagiada de una infección respiratoria. Generalmente siempre las distancias son cortas y obviamente cuando se hacen algún tipo de procedimientos invasivos como aspirado traqueal o bronquial o alguna broncoscopía. Eh, el equipo de protección personal que debemos usar en este tipo de aislamiento es la mascarilla quirúrgica que debe cubrir lo que es la nariz y la boca, o sea que se debe usar de forma adecuada. Dentro de las infecciones que tenemos que se deben de aislar por gota es la meningitis, pero la meningitis por Haemophilus influenzae o por meningococo. La meningitis por estreptococo no se aísla y se aísla siempre. Esto también, digamos, es como muy, en la literatura también es como que depende de cada hospital. Generalmente lo que más coinciden es que se aísla hasta que empiece el tratamiento antibiótico posterior a 24 horas. Había alguna literatura que te dice hasta 48 horas de iniciado el tratamiento, pero bueno, eso también depende de cada hospital. Después tenemos lo que es la bordetella pertussis, que se ve más en lo que son los pediátricos, y la influenza, que nosotros, digamos, sí vemos mucho lo que es la infección por influenza. Generalmente cuando el paciente es inmunocompetente, se dice que debe aislarse hasta 7 días después del inicio de la enfermedad, o sea, de que iniciaron los síntomas, o hasta 24 horas después de que desaparece la fiebre y todo lo que son los síntomas respiratorios. Y en los pacientes inmunodeprimidos, porque siempre, digamos, hay esta salvedad, la verdad que no hay literatura que diga
tantos días se debe aislar lo que es el paciente inmunodeprimido, pero en general habla de hasta 10 días que se debería aislar un paciente inmunodeprimido con influenza positivo. Después tenemos lo que es el COVID, que no hay mucha actualización en cuanto a lo que es el aislamiento para COVID en los últimos años. La evidencia más actual es entre 2022 y 2023. Siempre, digamos, después de todo lo que fue la pandemia, después de todo lo que fue, la implementación de la vacunación, lo último que se habla es que se debe tener en cuenta para hablar de, digamos, el tipo de aislamiento y los días de aislamiento en COVID es considerar primero el paciente que tenemos y la severidad de la enfermedad. Generalmente cuando el paciente tuvo una enfermedad leve, que tuvo síntomas respiratorios, digamos en general, un paciente que no desaturó, que no requirió oxígeno, generalmente son 10 días de aislamiento. Cuando ya es una enfermedad más severa, habla de que ya empiezan a necesitar oxígeno por más de 3 días, generalmente habla de 48 a 72 horas con requerimiento de oxígeno. Cuando se mantienen febril persistente, se pueden aislar 15 días. Y obviamente en pacientes que tienen infección grave y en inmunocomprometidos severos son 20 días de aislamiento. Esto también va muy de la mano en lo que es, digamos, la actualización que hubo con la vacunación para COVID. Actualmente, digamos, las indicaciones de COVID también, digamos, no están del todo específicas. Lo que digamos, la evidencia que hay ahora es que también la vacunación va dirigida dependiendo del riesgo que tenga la persona para infectarse. Generalmente cuando una persona es mayor de 50 años, embarazadas o que tienen algún tipo de inmunocompromiso, siempre deben obviamente recibir el esquema de vacunación a partir de los 6 meses y después recibir lo que es un refuerzo a los 6 meses y cada 6 meses se deberían de repetir el refuerzo. Después los que tienen riesgo intermedio, que son menores de 50 años con algún tipo de comorbilidad, como por ejemplo todas las enfermedades crónicas que tenemos, o el personal de salud debería de aplicarse una dosis de refuerzo anual, obviamente después del esquema primario de vacunación, ¿sí? Y igual para los que son de riesgo bajo, también, digamos, el periodo de refuerzo es anual también en la vacunación. Y después tenemos lo que es el aislamiento respiratorio, que es para aquellas infecciones que se transmiten por el aire. Generalmente son partículas muy pequeñas que lo que tienen como, digamos, característica es que quedan suspendidas en el ambiente, tienen mayor duración en el ambiente y por eso suelen, digamos, debe de utilizarse otro tipo de equipo para aislarse. Generalmente lo que se usa son las mascarillas, generalmente lo que es el N95, que ayudan a filtrar este tipo de partículas pequeñas. Siempre los pacientes que se aíslan por aislamiento respiratorio deben de tener un filtro de aire en la habitación para que cuando el aire salga de esa habitación no contenga estas partículas. Y generalmente lo que es, digamos, los tapabocas, por ejemplo, el N95 son reutilizables, se deben de guardar en lo que es en los sobres, no en bolsa plástica porque cuando sudan se empiezan a deteriorar, siempre en sobre de papel y suelen durar hasta, generalmente dice que hasta 10 días, pero obviamente dependiendo del deterioro del barbijo, se puede reutilizar. Y las infecciones generalmente que más aislamos nosotros para infecciones, digamos, respiratorias es lo que es el herpes zóster diseminado. Generalmente lo que es el herpes zóster o la varicela siempre empiezan a contagiar generalmente entre 24 o 48 horas antes de la aparición de la erupción. O sea que cuando nosotros vemos a un paciente ya con la erupción, 24 horas previo, 48 horas previo ya ha empezado a contagiar. Y se tienen que aislar en conjunto con aislamiento de contacto. O sea, irían con aislamiento de contacto más respiratorio. Generalmente lo que dice es que se aíslan hasta 5 días hasta que las lesiones ya estén secas o estén en forma de costra, que es cuando ya no contagiaría. Y siempre acompañado de lo que es aislamiento de contacto. Y por último tenemos lo que es la tuberculosis, siempre hablando de tuberculosis bacilífera, que sería la tuberculosis pulmonar. Generalmente en estos pacientes, digamos, se aíslan cuando empiezan el tratamiento hasta 14 días.
o sea, después de 14 días de iniciado el tratamiento o cuando tengan 3 vaciloscopías negativas, también en diferentes semanas de tomada, digamos, cada uno. En esto había mucha discordancia en lo que es cuándo retirar el aislamiento en los pacientes con tuberculosis pulmonar, porque generalmente, digamos, se basan en lo que es las vaciloscopías y las vaciloscopías van midiendo el número de bacilos que hay, ¿no? Y, por ejemplo, la literatura habla de cuando hay una vaciloscopía con menos número de bacilos, solía o podría, digamos, retirarse el aislamiento más rápido, pero en general todos concuerdan que por lo menos 14 días debería de tener de aislamiento después de iniciado el tratamiento. Bueno, y esto es, digamos, las infecciones que generalmente nosotros más vemos en nuestro hospital, los aislamientos, sobre todo tener en cuenta cuándo debemos desaislar un paciente y el equipo de protección personal que debemos usar con cada paciente y siempre pensar o tener en cuenta que esto, digamos, ayuda mucho a lo que es el control con las infecciones asociadas al cuidado de la salud, que es, digamos, algo que tenemos que empezar a trabajar, sobre todo por la resistencia a antibióticos que venimos teniendo y demás. ¿Sí? Esta es la bibliografía. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.